Había algo que nunca apagaba antes de acostarse. Y no era porque se le olvidara. Era porque sin eso, la casa pesaba demasiado. 4 años lleva así. 4 años durmiendo con voces que no lo conocen. Voces de conductores de noticias, de telenovelas, de programas de madrugada que ni le gustan. Pero están ahí. Y eso, por un tiempo, fue suficiente. Lo que no sabía es que esas voces le estaban cobrando algo. Algo que tardó en darse cuenta. Algo que su cuerpo empezó a reclamarle mucho antes de que lo entendiera. Si te pasa lo mismo, no olvides suscribirte y darle a me gusta porque esto solo acaba de empezar. Se llama Julián. Julián Ortega. 67 años. Toda su vida adulta fue velador en una empresa metálica al norte de Torreón. 20 años cuidando bodegas de noche. 20 años acostumbrado a la oscuridad, al silencio, a la soledad de las 3 de la mañana. Nunca le molestó. Era su trabajo. Era lo que sabía hacer. Cuando se jubilaron, le dieron un sobre con algo de dinero y un apretón de manos. Y se acabó. Llegó a su casa un lunes por la tarde. Y la casa estaba vacía. No vacía de muebles. Vacía de ella. Porque Consuelo había muerto un año antes de que él se jubilara. Un infarto. Rápido. Sin aviso. Julián llegó de trabajar una madrugada de febrero y ella ya no estaba. Eso fue hace 4 años. Desde entonces vive solo en esa casa de Colonia Lomas del Real. Una casa de 2 cuartos. Un patio con una higuera que ya no da bien. Y un silencio que, en sus propias palabras, le caía encima como tierra. La televisión empezó como algo pequeño. Una noche, como a los 2 meses de que Consuelo murió, Julián no podía dormir. Se levantó. Fue a la sala. Prendió el televisor. Se sentó en el sillón de vinil café que ella escogió en una mueblería de la Morelos hace años. Y se quedó viendo un programa de concursos que ni entendía bien. Pero las voces lo tranquilizaron. El ruido de fondo. La sensación de que había algo vivo en la casa. Se quedó dormido ahí, en el sillón. Y durmió mejor que en semanas. Esa noche pensó, esto funciona. Al día siguiente movió el televisor del cuarto. Lo conectó donde alcanzaba el cable. Y desde entonces, todas las noches, duerme con la televisión encendida. Volumen bajo. Suficiente para escuchar voces. No para seguir lo que dicen. Solo para que la casa no esté muda. Al principio no notó nada malo. Se dormía rápido. Roncaba. Se levantaba. Tomaba su café. Salía al patio. Regaba la higuera aunque no diera. Vida normal. Vida sola, pero normal. Pasaron como 3 meses así. Luego empezó algo que él no supo nombrar de inmediato. Se despertaba cansado. No cansado de haber trasnochado. Cansado de otra manera. Como si el cuerpo hubiera trabajado toda la noche en lugar de descansar. Los ojos pesados desde temprano. Una molestia detrás de la frente. No era exactamente dolor de cabeza. Era más como presión. Como si algo adentro estuviera apretado y no soltara. Tomaba 2 aspirinas. Se le quitaba a medias. Al otro día volvía. Julián pensó que era la edad. 67 años son 67 años. El cuerpo ya no es el mismo. Eso pensó. Y siguió. Lo del café fue lo que más lo asustó. Julián siempre tomó café. Toda la vida. De velador, se tomaba 4 tazas por noche. Café de olla, negro, sin azúcar. Era lo que lo mantenía. Cuando se jubiló siguió con el café de la mañana. Una taza grande. A veces 2. Pero después de unos meses durmiendo con la televisión, ni el café le hacía. Se lo tomaba. Y a los 20 minutos ya quería sentarse. A los 40, si no andaba haciendo algo, se le cerraban los ojos. Un día su vecino Fermín lo encontró dormido en la silla del patio. Con el café todavía en la mano. Tibio. Fermín le dijo que se cuidara. Que eso no era normal. Julián le dijo que era la edad. Otra vez la edad. Pero algo en él ya sabía que no era solo eso.
El hijo se llama Rodrigo. 42 años. Trabaja en una distribuidora de refrescos. Vive al otro lado de Torreón, en la colonia Jardines. Va a ver a su papá los domingos. A veces también los miércoles si puede. Rodrigo empezó a notar cosas que su papá no veía. Un domingo llegó y Julián estaba buscando las llaves del patio. Las buscó 15 minutos. Las encontraron sobre la mesa del comedor, donde siempre las deja. Julián se rió. Dijo que se le olvidan las cosas. Rodrigo no se rió. Otro domingo, Julián no recordó el nombre de don Aurelio, su vecino de enfrente. 20 años de conocerlo. 2 décadas de saludarlo en la mañana. Y ese domingo el nombre no le llegaba. Se quedó callado, buscando en su cabeza. Rodrigo esperó. Al final Julián dijo, el señor de enfrente, ya sabes. Rodrigo dijo que sí, pero no dijo nada más. Luego hubo un domingo en que Rodrigo llegó al mediodía y le preguntó a su papá qué había desayunado. Julián lo pensó de verdad. Y no recordaba. Había desayunado 2 horas antes. Pero no recordaba qué. Eso fue lo que movió algo en Rodrigo. Eso fue lo que hizo que ese domingo no se fuera a las 5 como siempre. Se quedó. Y empezaron a hablar. Rodrigo no llegó con regaños. Eso Julián lo reconoce. Llegó con preguntas. Le preguntó cómo dormía. Julián dijo que bien. Que se dormía rápido. Rodrigo le preguntó a qué hora se levantaba. Julián dijo que como a las 6. Que siempre se levantaba a las 6. Le preguntó si descansado. Julián tardó en contestar. Le dijo que más o menos. Que a veces traía una pesadez. Que no siempre. Rodrigo le preguntó por la televisión. Julián le dijo que la dejaba encendida. Para no sentir la casa tan sola. Rodrigo no dijo que estaba mal. Solo preguntó desde cuándo. Julián le dijo que desde que murió su mamá. Rodrigo no dijo nada por un momento. Luego le preguntó si había dormido alguna noche sin la televisión en estos 4 años. Julián pensó. Y dijo que no. Ninguna noche. Rodrigo dijo. Ninguna en 4 años, papá. Y lo dijo sin acusarlo. Solo diciéndolo. Nombrándolo. Porque a veces nombrar las cosas es lo que hace que existan de verdad. Esa noche Rodrigo se quedó a dormir. Durmió en el cuarto de huéspedes, que antes era el cuarto de Rodrigo cuando era joven. Julián fue a su cuarto. Prendió la televisión como siempre. Volumen bajo. Y se acostó. Pero algo había cambiado en su cabeza. Ya no veía la televisión como antes. Ahora la veía diferente. Escuchaba las voces y pensaba en lo que Rodrigo había dicho. 4 años. 4 años sin una noche de silencio. Se preguntó cuándo fue la última vez que durmió en una habitación completamente quieta. No lo recordaba. Eso lo inquietó. No lo suficiente para apagarla esa noche. Pero lo suficiente para que algo empezara a moverse adentro. Hay algo que la gente no entiende del silencio cuando se queda uno solo. El silencio no suena a nada. Eso es lo que parece. Pero cuando llevas mucho tiempo sin él, cuando llevas años huyéndole, el silencio empieza a sonar a todo lo que perdiste. Eso era lo que le pasaba a Julián. No era el silencio lo que le daba miedo. Era lo que el silencio traía consigo. El silencio traía a Consuelo. La traía en todos los rincones. En el ruido que ya no hacía al preparar la cena. En los pasos que ya no sonaban en el pasillo. En la voz que ya no preguntaba si quería más frijoles. Con la televisión encendida, esas ausencias se cubrían. No desaparecían, pero se cubrían. Y eso, por un tiempo, fue lo que Julián necesitó. El problema es que lo que uno necesita en un momento no siempre es lo que le hace bien después. Rodrigo empezó a buscar información. No en libros. En el teléfono. Leyó cosas sobre el sueño. Sobre lo que pasa cuando uno duerme con ruido y luz. Lo que encontró no era complicado. Era sencillo. Cuando uno duerme, el cerebro necesita oscuridad y silencio para entrar en los descansos más profundos. No el sueño superficial. El sueño de verdad.
El que restaura. Si hay luz, aunque sea de la televisión, el cerebro no descansa de la misma manera. Si hay sonido, el oído sigue trabajando aunque uno esté dormido. El cuerpo no descansa. Trabaja. Procesa. Se queda alerta aunque los ojos estén cerrados. Por eso Julián se despertaba cansado aunque hubiera dormido 8 horas. No había descansado. Había dormido. Que no es lo mismo. Eso que Rodrigo encontró tiene un nombre. Se llama fragmentación del sueño. Pero ese nombre no importa. Lo que importa es esto. Cuando el sueño se interrumpe, aunque sea de manera que uno no sienta, el cerebro no llega a las fases más profundas. Y en esas fases profundas es donde el cerebro hace su limpieza. Donde guarda lo que vivió ese día. Donde consolida los recuerdos. Donde el cuerpo repara lo que se gastó. Si esas fases no se completan, uno despierta cansado. Con la mente lenta. Con el humor de lado. Y con el tiempo, la memoria empieza a fallar. No de manera dramática al principio. Llaves perdidas donde siempre están. Nombres olvidados de personas conocidas. Lo que se desayunó hace 2 horas. Cosas pequeñas. Que juntas, con el tiempo, no son tan pequeñas. Rodrigo le explicó todo esto a su papá un miércoles por la tarde. Sentados en la cocina. Con café de por medio. Julián escuchó. No dijo nada al principio. Rodrigo le mostró algunas cosas en el teléfono. Julián las miró aunque no leyó todo. Cuando Rodrigo terminó, Julián se quedó un rato callado. Luego preguntó algo que Rodrigo no esperaba. Preguntó: ¿y entonces qué hago con el silencio? No preguntó qué hago con la televisión. No preguntó cómo duermo mejor. Preguntó qué hace con el silencio. Rodrigo lo miró. Y entendió que la conversación era otra. Que debajo del problema del sueño había otra cosa. Algo más viejo. Algo que llevaba 4 años sin nombre. Consuelo y Julián llevaban 41 años casados cuando ella murió. 41. Se conocieron en un baile del barrio cuando él tenía 23 años y ella 22. Ella era de Matamoros, Coahuila. Había venido a Torreón a trabajar con una tía. Julián la vio bailar y no bailó con nadie más esa noche. Se casaron 11 meses después. Una boda sencilla. En el patio de la casa de los papás de ella. Con mole y nieve de limón. Y 41 años después, Julián llegó de trabajar una madrugada de febrero y Consuelo ya no estaba. Así de rápido. Así de definitivo. Lo que nadie le dice a uno cuando se queda solo es lo que desaparece con la otra persona. No solo su presencia. Sus sonidos. Julián no lo entendió así de inmediato. Lo fue entendiendo con los días. La mañana del tercer día sin ella, se levantó como siempre. Y la casa estaba quieta de una manera que nunca antes había notado. No era que antes hubiera ruido constante. Consuelo no era ruidosa. Pero había sonidos. El ruido de la silla al moverse en la cocina. El sonido de las chancletas en el pasillo. La llave del agua en el baño. El radio de la cocina que ella ponía bajito por las mañanas. Esos sonidos que uno nunca escucha porque siempre están. Y que cuando desaparecen, el silencio que queda es diferente a todos los silencios anteriores. Porque ese silencio ya no es descanso. Ese silencio es ausencia. Julián tardó mucho en poder decirle eso a Rodrigo. Lo dijo ese miércoles en la cocina. Con las tazas de café en las manos. Dijo: no es que no pueda dormir en silencio. Es que el silencio me la recuerda. Rodrigo no dijo nada. Dejó que su papá siguiera. Julián dijo: con la televisión, es como si hubiera alguien. Aunque no sea nadie. Aunque sean voces de gente que ni me conoce. Se oye menos vacío. Rodrigo entendió. Y no le dijo que eso estaba mal. No le dijo que tenía que aprender a estar solo con el silencio. No usó ninguna de esas frases que suenan bien pero no ayudan. Le dijo: lo entiendo, papá. 3 palabras. Pero las 3 que Julián necesitaba escuchar. Hay una diferencia entre dormir y descansar. Julián lo empezó a entender de verdad ese miércoles. Toda la vida trabajó de noche.
Sabía lo que era no dormir. Sabía lo que era trasnocharse. Pero esto era diferente. Esto era dormir sin descansar. Acostarse, cerrar los ojos, levantarse 8 horas después, y sentirse igual de pesado que antes. Como si el cuerpo no hubiera ido a ningún lado. Como si la noche hubiera pasado sobre él sin tocarlo de verdad. Y eso, con el tiempo, tiene un costo. No de golpe. No de manera que uno lo vea venir. Poco a poco. La memoria que falla en cosas pequeñas. El humor que se pone de lado sin razón. La energía que no alcanza para lo de antes. El cuerpo que duele en lugares que antes no dolían. Todo eso junto. Todo eso sumado noche tras noche. 4 años de noches. Rodrigo le preguntó si quería intentarlo. Una noche. Solo una. Sin la televisión. Julián dijo que lo pensaría. Rodrigo no insistió. Se fue ese miércoles sin saber si su papá lo haría. Julián se quedó solo. Fue a la sala. Se sentó en el sillón de vinil café. Y miró el televisor apagado. Lo miró un rato. Pensó en Consuelo. Pensó en cuántas veces ella se había sentado en ese mismo sillón. Pensó en que apagar la televisión no la iba a traer de vuelta. Pero tampoco la iba a alejar más. Ella ya no estaba. Y la televisión encendida no cambiaba eso. Solo lo cubría. Esa noche Julián fue a su cuarto. Se acostó. Y no prendió la televisión. No durmió bien. La primera hora fue difícil. El silencio llegó de golpe. Y con el silencio llegó todo lo que esperaba que llegara. La cama del lado donde dormía Consuelo. La almohada que ya no huele a nada de ella. El techo que los dos habían visto juntos tantas noches. Julián no lloró. Ya había llorado mucho. Pero sí sintió el peso. El peso entero de estar solo en esa cama. Sin voces de fondo. Sin distracción. Solo él y la oscuridad y el silencio y todo lo que el silencio cargaba. Se durmió a la 1 de la madrugada. Tarde para él. Pero se durmió. Y cuando despertó eran las 6:15. Y algo era diferente. No lo notó de inmediato. Se sentó en la cama. Esperó el peso de siempre. La presión detrás de la frente. El cuerpo que se siente como bolsa de arena. Pero esa mañana no llegó de la misma manera. Se levantó. Fue a la cocina. Hizo café. Y mientras esperaba que hirviera, se dio cuenta de que traía la cabeza más despejada que en meses. No perfecta. No como de joven. Pero despejada. Como si algo adentro se hubiera acomodado un poco. Una noche no cambia todo. Julián lo sabe. Lo sabía desde esa mañana. No fue que de repente todo estuviera bien. No fue que el cansancio desapareciera por completo. No fue que la memoria le regresara como si nada. Fue algo más pequeño que eso. Fue notar la diferencia. Fue sentir, en el propio cuerpo, que no había sido lo mismo. Que había algo en esa noche sin televisión que las otras noches no le habían dado. Y eso, para Julián, fue suficiente para intentarlo otra vez. La segunda noche también fue difícil. Pero un poco menos que la primera. El silencio seguía ahí. Consuelo seguía en ese silencio. Pero Julián empezó a entender algo que antes no podía ver. El silencio no solo traía la ausencia de ella. También traía otras cosas. Traía el sonido de la calle en la madrugada. Un perro a lo lejos. El viento en la higuera del patio. A veces el tren, que en Torreón suena en las noches, y a Julián siempre le había gustado ese sonido desde niño. El silencio no era solo ausencia. Era también presencia de otras cosas. Cosas que la televisión le había estado tapando. A la semana, Rodrigo fue a verlo. No era domingo. Fue un jueves. Solo para ver cómo estaba. Julián le dijo que había apagado la televisión. Rodrigo lo miró. Le preguntó cómo le había ido. Julián tardó en contestar. Buscó las palabras. Dijo, las primeras noches mal. Luego dijo, pero me despierto diferente. Rodrigo preguntó diferente cómo. Julián dijo, menos pesado. Luego pensó un momento más. Y dijo, más yo.
Rodrigo no entendió bien qué quería decir con eso. Pero no preguntó. A veces las explicaciones arruinan las cosas. Más yo. Julián no supo explicarlo mejor que Noche. Pero lo que quería decir era esto. Cuando uno pasa años cubriendo algo, cuando uno pasa años poniendo ruido encima del silencio para no escucharlo, algo de uno mismo se va cubriendo también. No se va del todo. Está ahí. Debajo. Pero enterrado. Cuando Julián empezó a dormir en silencio, algo de eso que estaba enterrado empezó a tener espacio. No de manera dramática. No como una revelación de película. De manera pequeña. Se despertaba y pensaba en Consuelo sin que le doliera igual. No sin que doliera. Sino de manera diferente. Más tranquila. Como recordar a alguien que uno quiso mucho y que ya no está, en lugar de sentir todo el tiempo que se acaba de ir. Eso tardó meses en llegar. No una semana. No un mes. Meses. Pero empezó esa primera noche sin televisión. Hay algo que los médicos explican y que vale la pena entender. No como consejo. Como información. El sueño de las personas mayores de 60 años ya es más ligero que cuando eran jóvenes. Eso es natural. Eso no tiene remedio. Pero cuando a ese sueño ya más ligero se le agrega ruido constante y luz de pantalla, el daño se multiplica. El cerebro de una persona de 67 años necesita más esfuerzo para llegar a las fases profundas del sueño. Y si durante esas fases hay estimulación de luz o sonido, el cerebro regresa a fases más superficiales. Una y otra vez. Toda la noche. Sin que la persona se dé cuenta. Sin que uno sienta que se despertó. Pero el daño está ahí. En el cansancio de la mañana. En la memoria que falla. En el humor que cambia. En el cuerpo que no repara lo que debería reparar. Julián no fue al médico de inmediato. Eso fue lo que Rodrigo quería. Llevarlo a consulta. Ver qué decía el doctor. Pero Julián no quería. No porque le diera miedo. Sino porque en Torreón, como en muchos lados, el médico es el último recurso. Uno va cuando ya no puede más. No antes. Rodrigo insistió un tiempo. Al final Julián fue. Un médico general en el IMSS. Una consulta de 15 minutos. El médico le hizo preguntas básicas. Le tomó la presión. Le revisó los reflejos. Y cuando Julián le explicó lo de la televisión, lo del sueño, lo del cansancio, el médico asintió. Como si no fuera la primera vez que escuchaba eso. Como si fuera algo común. Le dijo que lo que le describía era consistente con un sueño fragmentado. Le dijo que a su edad el sueño ya era más vulnerable. Que el ruido y la luz de noche lo afectaban más que cuando era joven. Le recomendó apagar la televisión antes de dormir. Le dijo que si en 2 semanas no mejoraba, regresara. Julián ya llevaba 2 semanas sin televisión cuando fue a esa consulta. Le dijo al médico que ya lo había hecho. El médico lo miró. Le preguntó cómo se sentía. Julián le dijo, mejor. El médico asintió. Dijo, entonces ya lo sabe usted solo. Lo que Julián fue aprendiendo en esas semanas es algo que nadie le había explicado nunca. No porque no existiera, sino porque nadie habla de eso. Nadie habla de cómo duerme un hombre solo de 67 años. Nadie pregunta si descansó bien. La gente pregunta cómo está, cómo se siente, si le duele algo. Pero el sueño no se pregunta. El sueño es invisible. Pasa detrás de una puerta cerrada. En la oscuridad. Sin testigos. Y por eso, cuando el sueño falla, uno tarda en darse cuenta. Y cuando se da cuenta, ya lleva tiempo fallando. Hubo una noche, como a las 3 semanas de dormir sin televisión, en que Julián se despertó a las 2 de la madrugada. No sabe por qué. Se quedó acostado, mirando el techo. La casa estaba en silencio. Y ese silencio ya no le pesaba igual. Escuchó el tren. Lejos. Ese sonido largo que él conoce desde niño. Que lo lleva a la memoria de algo, aunque no sabe bien a qué. A alguna noche de cuando era chico. A algún momento que no recuerda completo pero que el tren trae de vuelta en pedazos.
Se quedó escuchando hasta que el sonido se fue. Y luego el silencio regresó. Y Julián pensó en Consuelo. No con angustia. No con el dolor agudo de las primeras semanas. Pensó en ella como se piensa en algo querido. Con una tristeza que ya no corta. Que solo está ahí. Como parte de uno. Y se volvió a dormir. Rodrigo notó los cambios antes de que su papá los nombrara. Un domingo llegó y Julián estaba en el patio. Con la manguera. Regando la higuera. Eso no era raro. Lo raro fue que cuando Rodrigo llegó, Julián lo saludó por su nombre sin dudarlo. Cosa que parece obvia. Pero que Rodrigo notó porque en los últimos meses había habido momentos en que su papá dudaba. Buscaba las palabras. Las encontraba, pero tardaba. Ese domingo no tardó. Dijo: Rodrigo, ahí están las carnitas que te guardé. Natural. Sin buscar. Rodrigo fue a la cocina. Y mientras calentaba las carnitas, pensó que a lo mejor el médico tenía razón. Que a lo mejor era tan simple y tan complicado como eso. El sueño. No más el sueño. Pero no solo es el sueño. Julián lo fue entendiendo con los meses. El sueño fue la puerta. Lo que estaba detrás de la puerta era otra cosa. Era la soledad. Era el duelo que nunca había terminado de hacer. Era Consuelo en cada rincón de esa casa. Era 4 años evitando el silencio porque en el silencio estaba todo lo que él no había podido mirar de frente todavía. La televisión no fue solo un problema de sueño. Fue la manera que encontró de no estar con todo eso. De no sentarse con la ausencia. De no dejar que el duelo hiciera lo que el duelo tiene que hacer. Que es doler. Completamente. Sin distracción. Sin fondo musical. Sin voces de conductores de noticias cubriéndolo todo. Julián no fue a terapia. No es el tipo de hombre que va a terapia. Eso no lo juzga nadie. Simplemente no fue parte de lo que pasó. Lo que pasó fue más sencillo y más difícil al mismo tiempo. Empezó a dormir sin televisión. Empezó a despertarse descansado. Y en ese descanso, en esa claridad de la mañana que antes no tenía, empezó a pensar en Consuelo de manera diferente. No como algo que había perdido y que tenía que cubrir, sino como algo que había tenido. 41 años de algo que había tenido. Que nadie le podía quitar aunque ya no estuviera. Hay una frase que Julián le dijo a Rodrigo un domingo, como a los 2 meses de haber apagado la televisión. Estaban sentados en la mesa del comedor, con tamales que había traído Rodrigo. Y Julián dijo algo que Rodrigo no olvidó. Dijo: le huía al silencio 4 años. Y el silencio me estaba esperando igual. Rodrigo lo miró. Julián siguió comiendo su tamal. Como si no fuera una cosa importante lo que acababa de decir. Como si fuera algo que se dice en la mesa cualquier domingo. Rodrigo pensó en eso todo el camino de regreso a su casa. Pensó en cuántas cosas le hacemos eso. Cuántas cosas evitamos durante años. Y que están ahí, esperando, sin apurarse. Porque las cosas que uno no resuelve no desaparecen. Solo esperan. Han pasado 8 meses desde esa primera noche sin televisión. Julián ya no duerme con ella encendida. No siempre es fácil. Hay noches en que el silencio todavía pesa. En que Consuelo llega al cuarto sin avisar. En que Julián está a punto de prender la televisión solo para no estar tan solo con eso. Pero no la prende. Se queda acostado. Deja que el peso llegue. Deja que pase. Y a veces pasa. Y a veces no pasa del todo. Pero siempre, siempre, al otro día se despierta más descansado que antes. Y eso, para Julián, se volvió suficiente. La memoria mejoró. No perfecta. No como a los 40. Pero mejoró. Ya no olvida lo que desayunó. Ya no pierde las llaves donde siempre las deja. Don Aurelio, el vecino de enfrente, es don Aurelio otra vez. Como siempre fue. Como siempre debió ser. Rodrigo lo nota. Julián lo nota. Ninguno de los dos lo celebra con aspavientos. Pero los dos lo saben. Hay algo que Julián dice ahora cuando alguien le pregunta cómo está durmiendo. Dice: duermo en silencio.
Y la gente asume que quiere decir que duerme bien, que no hay ruido. Pero él sabe que quiere decir más que eso. Quiere decir que ya no huye, que aprendió a estar en la oscuridad sin cubrirla, que el silencio que antes le pesaba como tierra encima, ahora es solo silencio. A veces triste, a veces quieto, a veces, en las noches que hay tren, hasta hermoso. Si hay algo que esta historia tiene que decir, es esto. El cuerpo habla. Habla antes de que uno quiera escucharlo. El cansancio que no se va con café no siempre es la edad. La memoria que falla en cosas pequeñas no siempre es el deterioro inevitable. A veces es el sueño. A veces es lo que uno hace con el sueño sin darse cuenta. Y detrás del sueño, a veces, hay otra cosa. Algo que uno no ha podido mirar de frente todavía. Algo que ha estado cubriendo con ruido, con actividad, con televisiones encendidas, con lo que sea que sirva para no estar en el silencio. Julián tardó 4 años en entenderlo. No porque fuera tonto, sino porque a veces uno necesita tiempo. Y a veces necesita a alguien que llegue un domingo y pregunte las preguntas correctas. Rodrigo llegó ese domingo con preguntas. Julián llegó a ese domingo con 4 años de cansancio encima. Y entre los dos, sin plan, sin que nadie lo decidiera, encontraron algo que Julián no sabía que necesitaba encontrar. No la solución. No la respuesta. Solo la pregunta correcta. ¿Qué hago con el silencio? Esa fue la pregunta. Y la respuesta no llegó ese día. Llegó poco a poco. Noche a noche. En el silencio mismo. Donde estaba esperando desde el principio. Esta noche, en algún lugar de Torreón, hay una casa en la colonia Lomas del Real. Tiene 2 cuartos. Un patio con una higuera que ya no da bien. Y adentro, en el cuarto del fondo, hay un hombre de 67 años acostado en la oscuridad. La televisión está apagada. El silencio está ahí, con todo lo que carga. Y ese hombre respira. Y espera. Y a veces, a lo lejos, suena el tren.